El tema de hoy se llama un esposo triste. También tiene que ver con la depresión y con la identidad como hijos de Dios. Filipenses 4, del 6 al 7. No se preocupen por nada. Por el contrario, sean conocidas sus peticiones a Dios mediante la oración con acción de gracias. Entonces el shalom de Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará seguros sus corazones y sus mentes en unión con el Mesías Yeshua. Cuando Dios creó al hombre, no había pecado. Todo era perfecto. La tierra incluso se sustentaba sola. Ella se producía sola. Y el único trabajo del hombre era gobernar. Solamente había un mandamiento, que era no comerás del fruto prohibido. Ese era el único mandamiento que había. No había necesidad de más. El hombre tenía una intimidad con Dios cara a cara. No ha habido otra intimidad igual después de ese momento. Cuando el hombre pecó, el mundo se volvió un caos. Y el hombre se empezó a basar en su propia prudencia. Empezó a luchar en sus propias fuerzas. Y eso hizo que la depresión entrara y tomara fuerza. Sin embargo, cuando Dios nos llama a su camino, cuando Él decide tener una relación con nosotros, de decir, ya es tiempo de que Vanessa, de que Mari, de que Alejandra, tengan una relación conmigo, Él nos regala 5 cosas, que son un destino, un propósito, un territorio, una herencia y una asignación, para que nosotros entendamos la razón por la cual nosotros fuimos creadas. Y esto no es otra cosa que una identidad. Nos regala una identidad como espiritualmente y como hijas de Él. Pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos clara esa identidad? Si yo no he podido hacer posesión de esa identidad. Si yo no creo que Dios, a pesar de mis errores, porque cuando Dios me llama, no me llama siendo la Vanessa que soy ahorita. Cuando Dios me llama porque sabía que yo necesitaba de Él. Que yo era una persona con todos los defectos que tengo y con todas mis virtudes. Él conoce lo peor de mí. Y aún así, Él me llamó y me dio esas 5 cosas. O sea, dándome a entender que yo no necesitaba hacer nada para que Dios me amara. De hecho, no necesito hacer nada. Dios nos ama. Y eso es algo que tenemos que tener bien grabados en nuestra mente. Dios nos ama. Entonces, cuando yo no tengo clara mi identidad como hija de Dios y de que Dios me ama por sobre todas las cosas, la depresión va a entrar a mi vida por cualquier cosa. El solo hecho de que yo esté triste por más tiempo de lo que se supone que debo de estar, le va a abrir una puerta. Todos hemos tenido momentos de tristeza, de no querer seguir adelante, y eso es normal porque nuestro cuerpo es carnal. Vivimos en un mundo donde hay mucho sufrimiento. Es normal que a veces yo no pueda más, es normal que yo tenga ganas de llorar, de que me sienta débil, que me sienta cansada, agobiada, es normal. Dice Juan 16:33 que en el mundo tendremos aflicción. No es fácil. Vivir en este mundo terrenal no es fácil. El mundo está corrompido. Así que es normal que un día tengamos ganas de no seguir adelante, de querer desaparecer incluso. Es normal. ¿Por qué? Porque nuestra alma se agobia. Primera de Samuel 16, versículo 1. Dios le dijo a Samuel: ¿por cuánto tiempo más llorarás por Saúl, ahora que yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y sal. Yo te enviaré a Yisat el Beit Lahmi, porque yo he escogido un rey para mí de entre sus hijos. Es cuando Dios elige al rey David para que sea rey. Aquí hay cosas por las que no son necesarias llorar. Vamos a ponernos tristes, pero hay cosas que no requieren todo
toda nuestra atención y nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir qué es lo que sí vale la pena y qué es lo que no. Es normal que nos sentamos tristes. Lo que no es normal que nuestra tristeza se alargue, ¿sí? Entonces, puede durar un día y una noche nuestra tristeza, pero cuando ya pasa ese día y esa noche, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nuestra alma tiene que hacer es regocijarnos en su presencia, adorarle. Porque si yo no hago eso, entonces tengo un problema. Si yo ni siquiera tengo ganas de adorar, es que yo tengo un problema emocional y espiritual. Cuando la dificultad llega a tu vida, llega para probar tu fe, para probar cuánta palabra de Dios es la que creemos, en qué nivel está nuestra fe, porque nuestra fe tiene que ir en ascenso, así como fue probado Job, como fue probado Abraham, como fue probado Pedro, todos los personajes importantes de la palabra, todos los grandes reyes, toda persona que nosotros vemos una historia dentro de la palabra, todos fueron probados en la fe. Todos, y todos pasaron por un proceso, ¿sí? Incluso cuando Yeshua llegó la hora que tenía que ser entregado, él también pasó por procesos. Y de hecho, una de las primeras cosas que el enemigo atacó en él fue su identidad. Cuando él se fue al desierto, en el ayuno, ¿se acuerdan? Cuando él se aparta en el desierto, que está 40 días, 40 noches, el oponente lo ataca. ¿Y qué es lo que ataca? Su identidad. Si tú me adoras, si tienes hambre, no es que te van a traer panes, o sea, él ataca su identidad de hijo de Dios. Y él en ningún momento decae. ¿Por qué? Porque él tenía clara su identidad. Entonces, cuando él iba a ser entregado y que él está orando, él le dice a Dios en Mateo 26:33, le dice: si fuese posible, libra de mí esta copa, quítame, líbrame de esta copa. ¿Por qué le está diciendo? En otras palabras, le está diciendo: esto es demasiado difícil, es muy difícil. Dice que su angustia era tan grande que él sudaba gotas de sangre, ¿sí? Porque estaba consciente del proceso en el que iba a entrar. Entonces, los procesos no son fáciles. Nada en esta vida es fácil y es algo que tenemos que tener claro, porque si no tenemos claro eso, la depresión y la tristeza se va a apoderar de nosotros. Entonces nosotros no nos podemos dar el lujo de caer en una tristeza de la cual no nos podamos levantar, ¿sí? Es normal que estemos tristes, sí, porque pasamos en este mundo que tiene conflicto, que cada día vemos cosas que matan, que violan, que secuestran, y que no hay dinero y que hay escasez. O sea, es normal que nuestra alma se agobie, ¿sí? Pero no es normal que permanezcamos en esa tristeza. Entonces, también vemos otros casos como el caso de Elías, que era un hombre que manejaba fuego, que manejaba la presencia de Dios. De hecho, la palabra lo conoce como el hombre de fuego, y que fue tan espiritual que no vio muerte, sino que el carro de fuego vino y se lo llevó. Y aún así, él tuvo un momento de tristeza y de depresión. Cuando Jezabel se enteró que Jezabel iba detrás de él, él fue y se escondió en una cueva y le pidió a Dios, que le dijo: ¿para qué vivir? Mándame la muerte. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 19:4. Entonces, hasta las personas más espirituales tienen aflicción, ¿sí? El punto es que tenemos que salir de ahí. La depresión viene porque forma parte de nuestra atmósfera, ¿sí? Espiritualmente a la depresión se le llama la puerta de la muerte. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque actualmente la gente no le da importancia a la depresión. Tú ves ahorita que todo el mundo habla de depresión. Es que yo tengo depresión, yo estuve deprimido, yo ya tengo muchos años en depresión, etcétera. Pero nadie sale de ahí. Y de hecho hay personas: pues es que estoy yendo a terapia porque tengo depresión, estoy pasando por esta situación.
pero no es un estado normal. No lo es, o sea, no es normal que una persona esté pasando por depresión. Es algo que nosotros tenemos que actuar, tenemos que hacer algo para salir de ahí. No podemos estar nuestra vida sumergidos en la tristeza. La depresión no es normal. Dice Salmo 127:3, dice, herencia de Dios son los hijos. No sé si ustedes han escuchado, me imagino que sí, las que tienen hijos, lo que se conoce como depresión posparto. ¿Sí? Entonces, dice Salmo 127:3, herencia de Dios son los hijos. ¿Cómo es posible que algo que es un regalo de parte de Dios, que es una herencia, te traiga depresión? ¿Te has puesto a pensar en eso? Si tú eres creyente y tú sabes que la palabra de Dios te dice que los hijos son un regalo de Él y sufres depresión posparto, es que algo no está bien contigo. Es que tu identidad no está bien sembrada en ti. Es algo en lo que tienes que trabajar. ¿Por qué? Porque la depresión posparto es un engaño que entró a tu cuerpo posiblemente en el momento de los dolores de parto, porque el alma está vulnerable, el cuerpo está vulnerable, o posiblemente porque en tu embarazo sufriste de violencia doméstica, o porque no querías a tu bebé. Entonces, en el momento del alumbramiento, esa depresión tú la dejaste entrar. Pero así como la dejaste entrar, tienes que sacarla. Entonces, hay veces que también hay niños que lloran todo el tiempo. Lloran, que les dicen, ay, es que es bien llorón, es bien chillón, es bien chiquiado. Y no, posiblemente es que ese niño está en depresión. Y nosotros como padres tenemos que actuar. Nosotros como padres sobre nuestros hijos tenemos un derecho legal, porque somos sus madres. El lazo que tiene nuestro hijo con nosotros es indestructible, ¿sí? Entonces, de hecho, es más fuerte el lazo que tiene el hijo con la madre que el hijo con el padre, ¿sí? Porque nosotros lo tuvimos en nuestro vientre. Entonces, cuando uno de nuestros hijos tiene depresión, nosotros tenemos muchas cosas por hacer. Nosotros podemos sacarlos de esa depresión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un derecho espiritualmente hablando. Ahora, ¿qué pasa si nuestro esposo está triste? La principal fuente de alegría de la mujer es el esposo. Sin embargo, para que él pueda hacernos felices, él tiene que estar feliz. Si él no está feliz, si él está sumergido en la tristeza, en la desesperación, él no va a poder darnos esa alegría. Y al estar pasando eso, es una de las pruebas más difíciles que como esposas tenemos que enfrentar. Porque no solamente tenemos que lidiar con su mal humor producido por la amargura o por la tristeza, sino que tenemos que aprender a dirigirnos a él para no hundirlo más en la depresión. Algo que tenemos que entender es que el hecho de que nuestro esposo esté en depresión no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no somos las culpables de su depresión, ¿sí? La depresión entró porque pasó por un momento difícil, porque principalmente su identidad no está bien firme en él, porque la prueba que atravesó fue muy dura y no se desahogó, o sea, se aguantó la prueba. O sea, porque eso es lo que por lo regular hacen los hombres. No sé si te has fijado que les enseñan es que el hombre no debe de llorar, es que el hombre tiene que ser el fuerte, es que el hombre el esto, es que el hombre el otro. Entonces, por lo regular el hombre trata de sacar esa casta y eso ocasiona que su hueso se debilite, que su alma se debilite. Entonces, es muy fácil que después de una gran prueba, de un gran sufrimiento, entre en depresión. Puede haber perdido algún familiar, etcétera. Hay muchas áreas por las que la depresión o la tristeza puede entrar a tu vida. Y la mala inclinación va a querer jugarnos una mala racha.
haciéndonos creer que nosotros somos las culpables. ¿Para qué? Para que nosotros peleemos con ellos, porque nosotros vamos, es que yo no le hice nada, pero es nuestra mala inclinación la que nos hace creer que es la falta de amor hacia nosotras, lo que le ocasiona estar triste. Es que él está triste porque él ya no quiere estar conmigo, él está triste porque no me ama, él está triste porque él ha de creer que yo le hice algo, pero no, realmente esos pensamientos que vienen a nuestra mente es por nuestra mala inclinación. Así que tenemos que tener claro de que no es nuestra culpa. Nosotros no tenemos la culpa de que nuestro esposo esté triste o esté en depresión. La gente tiene una tendencia natural a deprimirse. A la gente le encanta conmiserarse. A la gente le encanta que le soben la espalda y que le digan, ay, pobrecita de ti, pobrecito de ti, mira cómo estás sufriendo. A la gente le encanta eso. A la gente le encanta, ¿por qué? Porque, quiere sentirse amada, quiere sentirse, importante, quiere sentir que le importa a alguien, ¿sí? Pero, nosotros no podemos caer en eso. Un creyente que tiene la identidad bien firme no puede caer en estados de tristeza. Y si cae, tiene que salir de ellos, se tiene que sacudir. La felicidad no es un estado natural. O sea, no es de que, yo ya soy hija de Dios o creo en Dios y automáticamente la felicidad viene a mi vida. No, o sea, la felicidad es algo por lo que yo debo de luchar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de aflicción, donde continuamente estoy siendo bombardeados por las situaciones que pasan alrededor. O sea, ¿quién no se deprime si a un familiar fallece? ¿Quién no se deprime si un negocio se vino abajo y perdió toda su fortuna? ¿Quién no se deprime si uno de sus hijos cayó enfermo y está internado por varios días? O sea, es normal, nuestra alma se duele, ¿sí? Pero nosotros tenemos que aprender a vencer esas dificultades y eso solamente lo vamos a lograr con la alegría. Necesitamos aprender a manejar la alegría en nuestra vida, aún a pesar de las circunstancias. Y para eso se requiere un gran esfuerzo. O sea, estar alegres no es fácil. Es algo que tenemos que trabajar día con día. Toda persona, como lo estamos viendo, sufre de preocupaciones y dificultades. Si no posee la fe verdadera, lo que conocemos en el original como emuná, para reconocer que todo lo que nos pasa viene de Dios y para nuestro bien, no vamos a poder mantener nuestra alegría. Nos va a ser muy difícil ver las situaciones con fe, o sea, con agradecimiento. O sea, si yo no tengo la fe auténtica, si mi fe no está firme, yo difícilmente voy a poder salir de un estado de tristeza y de depresión. Hay personas que hacen un ídolo de su aflicción. O sea, están tan cómodas en ese estado de depresión. ¿Por qué? Porque es fácil, no tienes que esforzarte. En la depresión, en la tristeza, muchos se la pasan en la cama, se la pasan llorando y dicen, es que yo no sé por qué estoy triste, pero no hacen nada. Entonces es fácil, es cómodo estar en un estado de depresión. Agarro mi situación y digo, por esto estoy así, porque perdí a mi hermano, porque perdí mi negocio, porque mi esposo me trata mal, porque, o sea, empiezo a darle poder a mi estado de ánimo y me aferro a esa situación y no la suelto por nada del mundo. O sea, estoy ahí y no la quiero soltar porque si la suelto sé que voy a ser libre y que tengo que trabajar, pero no quiero trabajar, mi carne no quiere trabajar, mi alma no quiere trabajar. Mi mala inclinación me dice que si yo suelto va a ser peor, el sufrimiento va a ser más grande, cuando en realidad no es así. Para yo poder estar bien, yo necesito soltar esa carga, necesito deshacerme de eso que me está haciendo estar en un estado de triste, en un estado donde no puedo avanzar. Si mi esposo está triste, si yo veo que mi esposo está triste y yo sé que todo depende de uno, yo no puedo llegar y reprenderlo y decirle, ¿cómo es posible que estés así? ¿Que no eres hijo de Dios? ¿Qué no se supone que crees?
Y ahorita pensando, creo que yo en su momento dije algo así, le dije algo así a mi esposo, porque mi esposo entró en un estado de depresión, muy fuerte hace unos años, y me desesperaba porque no había poder humano de que lo sacara de ahí. O sea, yo quería ayudarlo, y no sabía cómo ayudarlo. O sea, él estaba deprimido, estaba triste, no quería hacer nada, la alegría se había perdido en él, o sea, él había puesto, como dicen, ¿no? No pongas tu mirada en el ser humano, pon tu mirada en Dios, ¿no? No es tan fácil, ¿sí? Entonces nosotros, yo quería que él saliera de ese estado y no sabía cómo. Y llegaba momentos en que yo me desesperaba y yo le decía, bueno, pues es que no se supone que crees en Dios. O sea, si crees en Dios, se supone que tú debes de salir de ahí. O sea, tú debes de tener fe y debes de creer que todo pasa para bien. Sin embargo, aunque parezca que uno está haciendo lo correcto, no es lo correcto. ¿Por qué? Porque ellos no solamente están batallando con la tristeza, sino que carece de la fuerza emocional para salir de ahí. O sea, él no puede entender, su mente no va a poder entender que es algo fácil, ¿sí? Es necesario sacudirlo, pero de otra manera, no reprochándole, ni reprendiendo su estado de ánimo, porque eso solamente es como echarle sal a las heridas. Una persona no decide estar deprimida. O sea, yo paso por una situación difícil y digo, me voy a deprimir. No, o sea, es algo que entra a tu cuerpo, ¿sí? Y no te avisa, ¿sí? Posiblemente esa depresión o eso que estás viviendo entró incluso hasta cuando estabas en el vientre de tu mamá. Eso queda dormido dentro de ti y pasa un suceso en tu vida y eso se detona, ¿sí? Entonces es por eso que entras en tristezas muy abrumadoras o en depresiones muy grandes donde no puedes salir. Entonces, a veces no es fácil descubrir por qué estás deprimido. Por eso a veces la gente dice, es que no sé por qué estoy deprimida. O sea, solamente estoy triste y quiero llorar y no tengo ganas de nada. No tengo hambre, me da igual ir a trabajar, o sea, no me quiero arreglar. O sea, ¿por qué? Porque posiblemente ese estado en el que estás sucedió porque ya tenía mucho tiempo. Viviste algo hace mucho tiempo y algo lo detonó, que puede ser la pérdida de algo, perder una persona que amas, que alguien te diga que ya no te quiere, una infidelidad, o sea, cualquier cosa pudo detonar tu estado emocional. Entonces, la persona no decide estar deprimida. La persona, no disfruta estar así. Tu esposo no disfruta estar triste. Su depresión le atormenta. Incluso, la depresión puede ser tan delicada que te puede llevar al suicidio, a la muerte. Entonces, no es algo que debamos tomar a la ligera. Tu esposo cuando está deprimido se siente culpable porque él sabe que tiene que estar contento, y más si es una persona que conoce la palabra, él sabe que tiene que estar contento, pero no entiende por qué no puede salir adelante, no entiende por qué, por más que lo intenta, no sale de su condición, y es que está luchando en sus propias fuerzas, ¿sí? Y si aparte que él lo sabe, que él está sufriendo porque él no quiere estar así, y nosotros lo criticamos, lo metemos más en el hoyo y se desanima completamente y se desespera, e incluso puede alejarse de Dios, agravando muchísimo más la situación. Entonces lo mejor que podemos hacer nosotros es no recalcarle lo que él no está haciendo. O sea, no decir, es que ¿por qué no haces esto? No, lo mejor que podemos hacer es decirle, mira, hay que tener fe, darle palabras de fe, declarar la palabra de Dios en su vida, decirle, mira, dice la palabra esto, ten confianza, todo va a salir bien. O sea, uno lo que tiene que hacer, en vez de recalcar los errores, es declarar la palabra de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque la tristeza te paraliza, la tristeza te detiene todo y sientes que estás dentro de un abismo.
Un esposo triste tiene una herida emocional abierta. Hay algo que no ha sanado. Posiblemente lo que decíamos fue un golpe espiritual fuerte que recibió y que no lo pudo soportar. No ha tenido la oportunidad de desahogarse. Necesita desahogarse, abrir su corazón. Necesita canalizar su estado de ánimo para poder ver en qué momento entró en esa situación. Si tu esposo sabe por qué está así, es muchísimo más fácil, porque solamente hay que entender la situación y aceptar de que todo pasa por Dios, porque Dios así lo decidió. Como esposas debemos orar a Dios para que despierte en él un espíritu de fe y de alegría, porque la alegría es el remedio para la depresión. Tengo que orar por él para que Dios le dé ese espíritu, para que Dios le regrese su alegría, para que Dios sane sus heridas. Nosotros como esposas, así como tenemos un derecho legal en nuestros hijos, también tenemos un derecho legal en nuestro esposo. Y nosotros mejor que nadie podemos orar y podemos lograr sacar a nuestro esposo de esa situación en la que está. Si está en una depresión, si está en una tristeza, nosotros tenemos el poder para lograr sacarlo de esa oscuridad. Una de las cosas que nos van a ayudar es amarlo incondicionalmente, no viendo sus errores, entendiendo, siendo empáticas con la situación que está pasando. Yo recuerdo que cuando yo vi que mi esposo no reaccionaba y que cada día se deprimía más, lo que yo hice fue que, me acuerdo que yo busqué una prédica que hablaba acerca de las heridas y yo se la puse porque le dije, yo me di cuenta que yo no tenía tacto para esa situación, que lo único que hacía es que estaba empeorándolo y que me terminaba frustrada, porque yo terminaba frustrada porque no lo podía ayudar, porque quería que él reaccionara, que él recordara la palabra. Entonces, como yo no podía hacerlo, lo que hice es que busqué una enseñanza y se la puse, una enseñanza que hablaba de las heridas, y esa enseñanza lo ayudó mucho. Dios le habló a través de esa enseñanza y él pudo salir de esa depresión en la que estaba, y a raíz de eso todo cambió. Entonces, hay que aprender a amar a nuestro esposo. Mi amorcito se asomó. Hay que aprender a amar a nuestro esposo. Si nuestro esposo está sumergido en la oscuridad, no le demos importancia a la depresión. ¿Cómo? Bueno, ¿le debemos dar importancia o no le debemos dar importancia? Sí hay que darle importancia, pero no hay que sobarle la espalda. O sea, la depresión lo que quiere es que comiseremos a la persona. O sea, que le digamos, ay, pobrecito, está pasando por un momento difícil. No, nosotros no podemos hacer eso. O sea, tenemos que darle la importancia que requiere, sí, pero comiserarlo no. No podemos cobijar el dolor. No podemos apapachar el dolor. ¿Por qué? Porque la depresión lo que quiere es que tú estés así, que tu alma esté sumergida en esa oscuridad. Entonces tú lo que tienes es que sacarlo. O sea, amarlo, darle palabras de aliento, pero no decirle, ay, pobrecito, no te preocupes, todo va a estar bien. No, eso no. O no te preocupes, no hagas nada, yo me encargo. Ahorita tú no estás bien. No, o sea, tenemos que motivarlo, tenemos que alentarlo a que salga adelante, ¿sí? El amor es una luz divina que nos va a ayudar a vivificar al hombre, ¿sí? El amor ayuda a que esa persona vuelva a tener vida, y que es algo que en la depresión ha quitado, las ganas de vivir, las ganas de sonreír, las ganas de hacer proyectos, las ganas de salir adelante, ¿sí? La depresión es lo que hace, te va carcomiendo por dentro. Entonces, la palabra en Éxodo 23:5 nos ordena que debemos ayudar incluso a nuestro enemigo. Aquella persona que no queremos, tenemos que ayudarla. Entonces, con mayor razón, debemos ayudar a salir de la depresión a nuestra pareja, a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque somos el instrumento que Dios ha puesto en su vida para ayudarlo a salir de ese tipo de situaciones. Una esposa que apoya a su esposo en todas las circunstancias
que cree en él, que ora por él, que no demuestra que está estresada por la situación, que demuestra firmeza, que demuestra entereza en ese tipo de situaciones cuando él está débil y que él te ve fuerte, es una esposa que el esposo va a agradecer mucho, ¿sí? Hará maravillas en su confianza. O sea, ¿por qué? Porque imagínate que mi esposo esté triste y que yo también esté triste. Ah, pues fíjate que nos fue mal. Ay, sí, nos fue mal. Y vamos, sí, lo vamos a perder todo. Imagínate que, fíjate que estoy enferma. Ay, no, yo también estoy enferma, yo también estoy peor. No, 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 no. O sea, no podemos estar los dos tristes porque nos hundimos. O sea, si mi esposo está triste, yo tengo que sacarlo adelante. Él tiene que ver que yo estoy entera, que yo estoy fuerte y que él se puede apoyar en mí y que pase lo que pase, él tiene que ver que yo tengo fe y que tengo fe que Dios nos va a sacar adelante. Entonces, lo contrario, lo que va a hacer es que se va a hundir más. Ya que esté mejor nuestro esposo, ya que logramos que él sacó y que él reaccionó y que él se dio cuenta que la depresión no es buena, lo más recomendable es aconsejarle que estudie acerca de la fe. Hay un libro que yo se los voy a recomendar mucho que se llama En el Jardín de la Fe. Ese es un libro que todos nosotros deberíamos de tener como de cabecera. ¿Por qué? Porque es un libro que te va a ayudar a entender todas las situaciones de tu vida y te va a sacar de cualquier tristeza y te va a sacar de cualquier depresión. El Jardín de la Fe. Entonces, tenemos que motivarlo a estudiar ese tipo de cosas. Me acuerdo que después de que él salió de la depresión, uno de los libros que yo le regalé fue ese, El Jardín de la Fe. Y él me lo ha dicho, fue un libro que le cambió la vida. ¿Por qué? Porque te llena de fe y te muestra por qué pasan las situaciones que pasan en tu vida. Debemos recordar que sin la alegría y sin la fe no vamos a poder enfrentar ningún desafío que la vida nos mande. Vamos a estar cayendo y cayendo y cayendo. ¿Hasta qué momento? Hasta que nuestro hueso se debilite y no nos podamos levantar más. Vivimos tiempos difíciles. Claro que vivimos tiempos difíciles. El mundo es difícil y necesitamos una enorme paciencia con nuestra pareja. Necesitamos ser pacientes. Necesitamos aprender a escuchar. Necesitamos aprender a ser empáticas con su dolor. ¿Cuántas de nosotros sabemos si nuestro esposo en este momento está pasando por un momento difícil? ¿Tú sabes lo que está pasando tu esposo? ¿Sabes si está feliz o si está pasando por un momento complicado? ¿Cuándo fue la última vez que le diste una palabra de aliento a tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste porque lo vistes preocupado? Porque lo viste distraído. Muchas veces nuestros esposos están distraídos porque hay algo en el que están pensando, algo que les preocupa. Uno como esposa tiene que estar enterada de toda situación que vive su esposo. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo ayudamos si no sabemos qué está pasando? Tenemos que estar enteradas, tenemos que ser esa herramienta que Dios puso en su vida. Tenemos que ser un buen complemento en su vida. Yo tengo que enterarme, tengo que estar enterada, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Todo está bien? Te veo preocupado, ¿qué pasa? ¿Puedo ayudarte en algo? O sea, no, eso es algo que nosotros tenemos que estar todo el tiempo, continuamente. ¿Por qué? Porque somos uno solo. Él no puede atravesar las situaciones solos. Él necesita nuestra oración, necesita de nuestras palabras de aliento, necesita o escuchar de nosotros palabras de fe, palabras de que todo va a estar bien, de que Dios tiene el control de todo. Con frecuencia, nosotras mismas provocamos las crisis matrimoniales. Y es la verdad, o sea, somos mujeres complicadas. Sí, la mujer es un ser humano complicado y muchas veces nosotras provocamos las crisis en nuestro hogar con preguntas incómodas, con preguntas que sacan de quicio a nuestro esposo.
que en vez de ayudarlo, es un tormento. O sea, yo, la verdad, yo lo reconozco, yo soy así. O sea, yo soy de las de que no me gusta quedarme con nada callada y me cuesta mucho trabajo quedarme callada. Reconozco que debo muchas veces quedarme callada y no lo hago, porque me gana mi naturaleza humana, me gana, ¿sí? Y hay veces que pasa una situación que mi esposo hace algo y yo estoy ahí, y dale, y dale, y dale. Y mira, y quisiste esto. Ah, pero es que si tú hubieras hecho esto, esto y esto, o sea, sin darme cuenta estoy creando una crisis. Ahora imagínate que nuestro esposo estén pasando por un momento difícil y tú empiezas a crear un problema, porque, es que no me miró, me estoy hablando y no me volteó a ver, porque así pasa. Estoy hablando y no me prestó atención. Es que ¿por qué no me estás viendo? Es que ¿por qué si yo te estoy hablando no me volteas a ver? Eso pasa. O recuerdo una situación que alguien me platicaba de que se sentía mal y se sentía mal la persona y pues la llevaron a urgencias y su esposo estaba en el celular. Y esta persona pues se alteró mucho, ¿no? Se alteró mucho. Pero, ¿por qué no ponerme a pensar que él está preocupado o que tiene algo en mente? O sea, yo no debo ser el centro de atención todo el tiempo. Yo debo de entender que mi esposo también es un ser humano y que pasa problemas, y que es un ser humano y que se equivoca, y que así como Yeshua, le fue difícil, no era fácil, tomar esa copa, así como Pedro, que también pasó por muchas tribulaciones, así como Job, que también pasó por muchas tribulaciones. O sea, yo debo entender que hasta la persona más espiritual va a llegar un momento en que se va a sentir agobiada, que se va a sentir triste y que no va a tener su vista solamente para mí. Y yo no debo de hacer un problema porque mi esposo es un ser humano que se equivoca y que tiene un lado frágil, y más si yo no estoy enterada de la situación en la que esté pasando. Es por eso que es tan importante que yo debo de saber si mi esposo está pasando por un buen momento o por un mal momento, para que yo pueda entender por qué está así, para que yo no me lo tome personal, para que yo no diga, por eso dice, es que tú no tienes la culpa, no te lo tomes personal. Él no es así, él no está así en este momento porque tú hiciste algo. No es que no te ama. Esas cosas que vienen a nuestra mente es nuestra mala inclinación. Entonces yo tengo que aprender a entender que mi esposo es un ser humano y que necesita mi ayuda antes que mi reprobación. Nos comportamos como un director general y criticamos y damos órdenes como que para que me case contigo, es que ya me lo decía mi madre, que eras un bueno para nada, es que para qué si estás ahí acostado todo el tiempo, ya sal de ahí, que no vas o sea, no podemos hacer eso. Somos edificadoras. Hay que aprender a edificar incluso en la vida de nuestro esposo. Aunque yo creía que lo mejor era decirles que ya sal de esa condición, o sea, no sirve de nada. Yo le decía, los demás están bien felices y tú estás triste. O sea, yo le decía, o sea, el único triste de toda esta situación eres tú. O sea, los demás, cada quien está con su vida y tú estás aquí mortificando por algo que pasó, que a los demás no les importa. Y realmente era verdad, pero no era la manera de decirle las cosas. No era la manera de sacarlo de su condición. Al contrario, lo estaba hundiendo más. O sea, le estaba diciendo, a nadie le importa prácticamente, y no le estaba ayudando. Entonces, no debemos hacer sentir a nuestro esposo peor de lo que ya se siente. No lo debemos hacer sentir peor. No debemos añadir a su dolor comentarios desagradables y humillantes, porque esto lo hará más difícil. Va a ser más complicado para él salir de ahí. Debemos comprender que él está pasando por un momento difícil y reconocer sus buenos rasgos y concentrarnos en ellos.
todo esto que hemos visto del esposo, de cómo lo debemos ayudar, está dirigido para aquella esposa que espiritualmente está fuerte, para apoyar a su esposo en momentos difíciles. Ahora, ¿qué pasa si eres tú la que está viviendo una depresión? ¿Qué pasa si eres tú la que está siendo vencida por la tristeza? No vas a poder ayudar a tu esposo. Primero tienes que ayudarte a ti y después ayudar a tu esposo. Tienes que sobreponerte, tienes que hacer un gran esfuerzo para salir de esa depresión, para poder ayudarlo ahora sí. Recordemos que todos hemos sentido tristeza y se vale. Recuerda, eres un ser humano. Tienes que aprender a ser fuerte, tienes que aprender a confrontar la tristeza que hay en tu alma. No debemos acariciar la tristeza ni el dolor y no debemos escuchar esa voz que nos dice, no me siento bien. Porque posiblemente esa voz no seas tú. Sea la del oponente, la de tu mala inclinación, la que te está diciendo, no vas a poder salir de esta situación. Esto es demasiado para ti. Estás demasiado triste. Porque hay veces que cuando uno está triste dice, es que me siento mal, me siento cansada, no tengo ganas. O sea, eso que estás diciendo, que crees que tú lo estás diciendo, realmente no eres tú. Realmente es tu mala inclinación. ¿Para qué? Porque quiere enviarte a una cama. Quiere que no te levantes. ¿Por qué? Porque no quiere que tomes posesión de aquello que Dios te regaló. Quiere que tu hueso se debilite. Quiere agobiarte tanto que no tengas ganas de vivir. Y eso es algo que no te puedes permitir. No puedes permitir escuchar esa voz. Nosotros batallamos mucho con la mala inclinación. Y lo único que podemos lograrla, o sea, cómo podemos controlarla es con la oración y con el ayuno. Tenemos que aprender a dominar nuestras emociones, aprender a entender qué voz viene de Dios, qué voz viene mía y qué voz viene de mi mala inclinación. La depresión es un monstruo que puede tocar nuestra alma, pero no debemos permitir que muera en ella. No podemos permitir que la depresión adentre en nosotros. Necesitamos sacarla de ahí. La depresión es mentirosa, la depresión quiere detenernos, la depresión quiere que nuestro cuerpo no adore. Nuestro cuerpo no fue creado para la depresión. Nuestro cuerpo fue creado para adorar a Dios, al Rey de Reyes. Dice Salmos 42:5. Mi alma, ¿por qué estás tan abatida? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué estás turbada dentro de mí? ¿Por qué te abates dentro de mí? Espera en Dios, yo daré gracias. Daré gracias a Él. Él es mi salvación. Él es la salvación de mi semblante. Esta debe ser tu palabra rema que debes de grabártela y debes de declararla cada vez que pasas por una situación difícil. Tu alma se va a batir, obviamente que se va a batir, se va a poner triste, pero tú tienes que decirle, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates dentro de mí? Si yo aún no le he dado gracias a Dios, si aún no he adorado a Dios, estás sufriendo antes de tiempo. Te estás afanando por algo que ni siquiera está pasando. Sí, estoy pasando por un momento difícil, pero necesito darle gracias a Dios, porque esa situación difícil va a ayudarme a crecer espiritualmente como persona. Me va a ayudar a crecer en todas las áreas de mi vida. Y si yo me abato y si mi alma se entristece y yo no hago nada, no voy a aprovechar la oportunidad para crecer. Me voy a quedar hundida en la tristeza. Y si otra situación viene para ayudarme a salir de ahí, no voy a tener la fuerza necesaria. Yo siempre me he dado cuenta que, como les decía en clases anteriores, la fe es probada. La fe va de menos a más.
Y son situaciones pequeñas hasta más grandes, ¿sí? Y yo me he dado cuenta que cada situación que yo he vivido me ha llevado a fortalecerme espiritualmente. Si yo no hubiera vivido todo lo que viví, en el momento que nació mi niño, lo tuvieron que hospitalizar, yo no hubiera podido soportar eso. No hubiera resistido esa situación. No hubiera podido resistir la situación que pasó con mi hermano. No hubiera podido estar fuerte. ¿Por qué? Porque si uno no está fuerte en situaciones así, es muy difícil que salgas adelante. Ahora, si tú no has podido ser fuerte en ninguna de esas situaciones, imagínate cómo está tu alma. Está desgarrada. Tu alma está desgarrada por dentro. ¿Por qué? Porque no has sabido cómo salir adelante. Porque has aguantado la depresión. Tu alma la ha resistido. Y no has sabido cómo salir. Y cada cosa se añade. Es como una piedrita que va llenando un costal. Y cada situación, si no la has sabido canalizar, si no has sabido salir adelante de esa situación, lo único que has hecho es llenar tu saco de piedritas. Y en cualquier momento ese saco te va a destruir por completo, no lo vas a poder cargar. Entonces, el rey David nos da ese gran consejo. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué? ¿Por qué dejas que tu alma se abata? Antes de que esté pasando, de que ya te estás sintiendo triste, tú ya debes de estar adorándole a Dios. Tú ya debes de estar dándole gracias a Dios por esa situación que estás viviendo, porque es la única manera de que vas a poder salir adelante. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas, hasta que se cansaron de llorar. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Dios su Elohim. Con esto aprendemos que nosotros hay cosas que tenemos que llorar, desahogarnos hasta cansarnos. Va a llegar la aflicción a nuestra vida. Necesitamos desahogarnos. Y ya que nos desahogamos, ya que nos cansamos de llorar, buscar fortaleza ¿en quién? En Dios. Él es el único que nos va a dar la fortaleza para poder salir adelante de los problemas que enfrentemos, de las aflicciones que enfrentemos. Hay situaciones que las que no merecen más de un día de llanto. Cuando ya pasamos ese día de aflicción, nosotros tenemos que adorar a Dios. No nos podemos quedar en la depresión. Que aprendamos a discernir qué cosas sí merecen nuestra atención y qué cosas no. Al final de toda situación, lo nosotros que tenemos que aprender a hacer es adorar y dar gracias a Dios. Tu mente es una balanza. Es la puerta al alma. La mente es la puerta al alma. Entonces yo debo de tener cuidado con cosas que vienen a mi mente. Es que fíjate que esta persona estuvo hablando mal de ti. A mí me pasó una situación cuando mi hijo nació, Jonathan nació. Hubieron personas, haga de cuenta que yo pues me casé con mi esposo. Duramos mucho tiempo para poder casarnos. No nos podíamos casar por problemas legales, de papeles. Y antes de poder casarnos tuvimos nosotros una prueba muy difícil que nos separamos y después arreglamos la situación. Dios nos confronta, Dios nos guía a la reconciliación y logramos casarnos. La gente puede ser muy mala. La gente puede ser muy perversa. Y una de las cosas que dijeron era de que yo me había embarazado para poder casarme con mi esposo. O sea, no solamente me estaban diciendo ventajosa, sino que estaban diciéndome que pues, un montón de cosas feas de mí.
y de mi hijo. Yo recuerdo que la persona que me lo dijo, o sea, haz de cuenta que una persona se lo dice a otra y esa persona, yo me entero pues, la persona que habló era una persona que yo quiero mucho, y que respetaba mucho, bueno, respeto. Y para mí fue muy difícil darme cuenta que esa persona estaba diciendo eso de mí. Estaba embarazada, o sea, tú sabes cómo es una mujer embarazada, es muy vulnerable, ¿sí? Por eso es que es una puerta que también puede entrar la depresión postparto. Entonces yo recuerdo que me enteré y yo dije, ¿por qué hizo eso? O sea, era una persona con la que yo platicaba mucho, o sea, no era mi confidente, pero era una persona con la que yo platicaba, con la que yo le tenía confianza, con la que yo creía que era de fiar. Entonces, al enterarme que había dicho eso de mí, a mí me dolió mucho, fue un golpe que recibí en mi corazón. Y me acuerdo que, pues ya, me vine aquí en mi casa, estaba reflexionando, y me acuerdo que me puse a llorar, y le dije, es que ¿por qué hizo eso? O sea, yo me fui con Dios y dije, Dios, ¿por qué hizo eso? ¿En qué mente, o sea, en qué mente, porque su mente es tan perversa, ¿no? O sea, de hecho no lo puedo entender hasta ahorita por qué lo dijo, ¿no? Y me acuerdo que yo tomé una decisión ese día. Yo dije, esto no puede ensombrecer la alegría que tengo de que estoy esperando a mi bebé. Porque mi bebé, Dios, cuando Dios me lo mandó como un regalo. ¿Sí? Un día les voy a contar esa historia. Mi bebé fue un regalo de parte de Dios. Su nombre fue un regalo de parte de Dios. Entonces, para mí, esa situación venía como que a ensombrecer, ¿sí? Como que la mala inclinación quería que yo entrara en depresión. Y yo dije, no voy a permitir que esto traiga tristeza a mi vida. ¿Y sabes qué fue lo que hice? Era una persona con la que yo convivía. Y tarde o temprano me la iba a topar. Y me la topé. Y me acuerdo que cuando la vi, lo abracé y le dije, Dios lo bendiga. En ningún momento le reclamé nada. Hasta ahorita, hasta la fecha, nunca le he reclamado nada. Es más, creo que ni sabe que yo estoy enterada. Y yo le di gracias a Dios. Dije, Padre, esto solamente me va a servir para aprender que el ser humano se equivoca, que el ser humano comete errores. Y así me ha pasado con mucha gente. Entonces tú tienes que ser inteligente. Cualquier cosa que viene a tu mente o cualquier situación que viene a tu vida, tú tienes que ponerla en una balanza. Nuestra mente es una balanza. Y ahí llega todo llega a nuestra mente. Antes de que baje a nuestra alma, a nuestro corazón, todo pasa por nuestra mente. Entonces tú tienes que tener la sabiduría de poner las cosas en una balanza y de decir, esto viene de Dios, esto es una prueba, esto me va a ayudar para esto. O sea, tienes que aprender a discernir las cosas que vienen a tu vida. Y para eso es necesario oración, ayuno, estudio de la palabra. Yo no voy a poder enfrentar ninguna situación en mi vida si yo no tengo esto. Yo no voy a poder hacer firme mi fe si yo no oro. Yo no voy a tener firme mi fe si yo no leo las grandes cosas que Dios hizo en los patriarcas, en todo lo que viene siendo la palabra. Su palabra es un regalo que Dios nos dio para que nosotros pudiéramos ver las cosas que Él ha hecho con el ser humano. El despertar todos los días es un milagro. Si yo no veo el despertar como un milagro, difícilmente voy a ver una situación como una prueba de fe. Tengo que aprender a poner en una balanza las cosas que vienen a mi vida.
para darme cuenta qué requiere mi atención y qué no necesita mi atención. Si yo no controlo mis pensamientos, cualquier cosa va a traer la depresión a mi vida. Cualquier cosa va a entrar a mi alma y mi alma se va a batir. Cualquier cosa. Hasta el hecho de una persona que no me hable. Hasta eso va a traer depresión. ¿Estás deprimida? Sal de tu cama. Sal, sacúdete. Levántate, cambia las sábanas de tu casa. Limpia a profundidad. Pinta tu casa. Yo tengo un amigo, lástima, hace mucho tiempo que ya no lo veo, él vive en otra ciudad. Hace muchos años él estaba pasando por un momento muy difícil y estaba muy deprimido. Estaba enfermo. Y recuerdo que lo fui a ver y él me platicó su situación. Yo cuando entré a su casa, yo pude darme cuenta el ambiente en el que estaba, porque la depresión es algo que se apodera de la atmósfera, es algo atmosférico, ¿sí? Es lo que te rodea. Entonces se apodera del lugar en el que vives. Entonces, yo fui a verlo y yo me pude dar cuenta, no solamente por lo que él me decía, sino por lo que se sentía en el lugar. Y una de las cosas que yo le recomendé, que le dije, tienes que pintar tu casa. Píntala. Le digo, píntala de blanco. Cambia la decoración. Cambia tu cuarto. O sea, yo no sabía que esto servía. O sea, ya estudiando la palabra, son recomendaciones que te dan los sabios. Entonces, yo le recomendé eso. Y yo pude ver el cambio que hubo en él. O sea, le dije, es que tienes que sacarte, o sea, esto se apodera de ti. O sea, si tú estás aquí, esto que vives uno entra y se deprime solamente por estar ahí. ¿Por qué? Porque hasta el lugar se veía deprimente. ¿Por qué? Porque la depresión es atmosférica. Entonces, si tú estás triste, lo primero que tienes que hacer es cambia todo lo que es de la ropa de tu cama, cámbiala, unge tu cuarto, unge tu casa, limpia tu casa a profundidad, saca cosas que ya no necesitas, que tienes ahí guardadas, sácalas. Conforme uno va sacando las cosas que no necesita en su vida, es como si trabajara espiritualmente. A mí por eso me gusta siempre estar sacando lo que ya no necesito, porque a mí no solamente físicamente la saco, sino que también me ayuda espiritualmente a sacarlo. Saco las cosas que no necesito y así voy limpiando mi alma también. Entonces, redecora tu casa, no necesitas dinero, cambia de lugar las cosas. Sacúdete, necesitas salir de ese estado. ¿Quieres llorar? Llora. Ya, cuando te canses de llorar, adora. Es lo mejor que puedes hacer. No, es que no tengo ganas, pero ni de llorar. Llora. ¿Quieres llorar? Llora, desahógate. ¿No tienes con quién hablar? ¿Está Dios? ¿Tienes la presencia de Dios en tu vida para que tú le abras tu corazón? ¿No le tienes confianza a nadie? Ábrele tu corazón a Dios. Dile cómo te sientes. Me siento mal por esto, por esto, por esto. Ábrele tu corazón a Dios. Y trae de nuevo la alegría a tu vida. Cánsate de llorar, cánsate de llorar. Si un día quieres y mañana quieres seguir llorando, llora. Va a llegar un día en que ya no vas a llorar. ¿Por qué? Porque ya lo habrás sacado todo. Yo les recomendé que cuando estuvieran tristes, cuando estuvieran melancólicas, oraran el Salmo 15. Síganlo haciendo. El hecho de que estés triste es que esa depresión ya entró a tu vida. ¿Por dónde entró? No se sabe. Pudo haber sido un pensamiento, algo que hablaste, algo que escuchaste. Entonces, si no sabes por qué está esa depresión en tu vida, te voy a recomendar que ores el Salmo 2, Salmo 22, Salmo 102 y terminas con el Salmo 130. Ese salmo es el salmo de la gente angustiada. Eso te va a ayudar a desahogarte. Desahógate. Y algo muy importante para terminar. Los sabios dicen que cuando estamos tristes, mandamos a Dios a la cárcel. Nosotros.
Cuando tenemos pensamientos negativos, cuando tenemos pensamientos de depresión, de tristeza, de que no vamos a poder salir adelante, estamos metiendo a Dios en la cárcel de esos pensamientos. Aprisionamos a Dios en ellos y la chispa de Dios, la que nos da la vitalidad, la que nos da la alegría, se va de nuestra vida. Es por eso que necesitamos liberar a Dios de la cárcel en la que lo hemos metido, si es que estamos pasando por un momento de tristeza y depresión. La tristeza refleja mal agradecimiento. Yo no soy agradecida por lo que está pasando y le estoy diciendo a Dios que se equivocó conmigo, que yo no merecía pasar por la situación en la que estoy pasando. Dice Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 20. Siempre estén alegres, oren regularmente, en todo den gracias, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes, para que estemos unidos con el Mesías. No apaguen el Ruaj, el Espíritu, no menosprecien los mensajes inspirados. Todo lo que pasa en nuestra vida es para nuestro bien. Toda situación, triste, alegre, nos sirve para crecer. No permitas que la depresión se apodere de ti, porque no has sabido manejar un pensamiento o una situación. Sacúdete, sal adelante y adora. ¿Con cuál adoramos? Con el Salmo 150. Pon alabanzas, adora, pero tienes que tener mucho cuidado qué alabanzas pones. Hay alabanzas que están adorando al enemigo, que están adorando la situación, que voy a recuperar aquello que el oponente me quitó. Esas no son alabanzas de adoración. Las alabanzas de adoración son aquellas que lo enaltecen a Dios, que alaban su grandeza y lo que ha hecho en nosotros. ¿Sí? Entonces ten mucho cuidado con las alabanzas que pones. Hay alabanzas que te deprimen más. ¿Sí? Entonces ten mucho cuidado con eso. ¿Sale? Salmo 150. Bien, a ver, ¿tienen alguna pregunta? Hablé muy rápido. No, pues, la verdad me pareció muy interesante este tema, ¿eh? Bueno, todos han estado interesantes, ¿verdad? Pero así como que sí me llegó más porque la verdad muchas veces nosotros pensamos que nuestro esposo igual ellos, ¿verdad? Que ya ves que el hombre es así, el hombre es de que no muestra, no, es muy difícil que el hombre muestre que algo anda mal en él emocionalmente, ¿verdad? Y nosotros también muchas veces también asumimos eso, ¿verdad? Que como es la cabeza del hogar, que ahora sí él no se debe de dar ese lujo, no se debe de permitir tener ese tipo de problemas como dice el nombre, pero no, sí sucede, pues la verdad a mí me parece muy interesante, todos los puntos que dices, muy interesantes y a tomarlos más en cuenta, ¿verdad? Tomarlos más en cuenta porque, pues sí, a veces nuestro esposo, si no estamos nosotros muy atentas, eso puede pasar desapercibido. Entonces es también cuestión de nosotros tener también esa empatía de darnos cuenta de lo que por ellos pasa. Así ¿verdad? es. Muchas veces nosotros somos nos consideramos más débiles y que fácilmente demostramos cuando hay algún tipo de problema así, ¿verdad? En nosotros. Pero por eso también nosotros tenemos que, yo pienso que tenemos que tener más atención por esa parte, por parte del hombre. Ser más observadoras. Sí, voy a observar muchas cosas. Pues no, Vanessa, todo bien, gracias por esta enseñanza. La verdad, yo creo que va a ser de mucha edificación para muchas de nosotros para cuidar muy bien ese punto. Amén. ¿Verdad? Bien. Pues bueno, qué bueno que les está ayudando. Los salmos, dijiste, ¿siento qué? Salmo 2, Salmo 22.
25, Salmo 102, 102, Salmo 130 130. y Salmo 150. Ok, muy bien, gracias. Una manera de romper con la depresión es cortando, o sea, poniéndole un alto a la situación, callando las voces. ¿Cómo la callas? Con la palabra de Dios, ¿sí? Y cambiando mi lenguaje, o sea, que mi palabra no sea palabra de desánimo, sino palabras de aliento. Y disfruten mucho a su esposo, apóyenlo, aprendan a conocerlo, aprendan a ser empáticas con la situación que esté pasando y recuerden que ellos se aguantan mucho las cosas, ¿sí? Aprendan a hacer la fortaleza que ellos necesitan, el ancla en el que ellos se puedan sostener. ¿Sale? Bueno, Dios las bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.